Buenas tardes, mis amadas hermanas de la Sociedad Ana. Por la gracia de Dios, he sido nuevamente invitado para compartir con ustedes la palabra del Señor a través del anuario que las sociedades femeniles han establecido para este año. Y el tema que hoy nos toca analizar es la pequeña gran palabra. Esta tiene que ver directamente con la fe. Y la lectura bíblica se encuentra en Primera de Juan, capítulo número 5, versículos 1 al 5. Y la palabra del Señor dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Y el texto clave está en Primera de Juan 5:4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que, hermanos, hoy nos toca analizar esta palabra muy pequeña, consta de 2 letras, sin embargo tiene grandes implicaciones en la vida y sobre todo acción en la vida de los cristianos. La fe, hermanos, es un regalo que nos ha dado Dios y que todo creyente ha de poner en práctica en todo tiempo, aún en medio de las dificultades. Y vamos a analizar el origen de esta palabra, que es la fe. Las palabras griegas traducidas como fe es creer, y tiene 2 raíces: peito, que quiere decir acción de persuadir o convencer, y pistis, que es acción de creer o confiar, con su principal elemento en su relación con el Dios invisible. Y Hebreos 11:1 lo define de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Ahora, los expertos en Biblia nos dicen que tiene que ver con 2 verdades importantes. Primero, una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Y segundo, una rendición personal a Cristo que viene a regir la conducta. Nosotros debemos de tener en claro que la fe tiene que ver con 2 áreas de la vida. Primero, un encuentro con Dios, el cual es el nuevo nacimiento, el nacimiento a la fe que otorga Dios. Esto, hermanos, es muy importante que nosotros lo entendamos. La fe, dice la palabra del Señor, que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no es algo que nosotros podamos ir a comprar a la tienda de la esquina, ni podemos decirle a la gente que tenga fe, porque la fe, como lo dice su palabra, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es un regalo de Dios que Él ha dado a sus hijos. Es un don, es un regalo. No todos tienen la capacidad de creer. Es el Espíritu de Dios es el que tiene que obrar en el corazón del hombre para cambiarlo y transformarlo. El hombre, por su naturaleza, no puede creer. Y el cristiano cree que esa fe viene de Dios,
y que solamente puede ser ejercitada por el mismo cristiano. Es decir, a veces las circunstancias, las dificultades, los problemas hacen que nuestra fe se fortalezca, porque la estamos practicando. Dicen por ahí que la práctica hace al maestro. Y en este caso, la fe necesitamos practicarla, necesitamos ejercerla, necesitamos creerle a Dios. La palabra del Señor está repleta de enseñanzas y de promesas de cómo Dios ha actuado en la vida de su pueblo. Y nosotros no podemos dudar de que esa palabra es verdad, porque la creemos, porque sabemos que es palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. El segundo es la fe diaria, que la nueva criatura en Cristo necesita ejercitar para vivir en conformidad con la voluntad de Dios, sufriendo y luchando, pero confiando en Dios. Hermanos, a lo largo de la palabra del Señor hemos visto muchas vidas de personajes bíblicos en donde vemos que les ha tocado sufrir. Tenemos el caso de José, tenemos el caso de Job, tenemos el caso de Pablo, que por ahí algún pastor se refiere a él como que él tiene doctorado en sufrimiento. Pablo dice que él tiene doctorado en sufrimiento, porque vaya que le tocó sufrir. Y yo creo que también una de las marcas del cristiano es cuando su fe es sometida a prueba. La palabra del Señor dice así, que vamos a ser sometidos para probar nuestra fe, para ver si es verdad que nosotros creemos en nuestro Dios. Así que, hermano, siéntete privilegiado si tú estás sufriendo y estás luchando, porque de esa manera sufrió José, de esa manera sufrió Job y de esa manera sufrió Pablo. Y todos los que somos hijos de Dios tenemos que pasar por este sufrimiento porque nuestra vida es un claro testimonio de lo que Dios hace en la vida de su pueblo. Y cómo nosotros de primera mano podemos decir que Dios es real, que Dios es poderoso, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Y eso nos sirve, por un lado, para fortalecer nuestra propia fe y por otro lado, para fortalecer la fe de otros. Según Luis Berkhoff, existen 4 clases de fe y vamos a analizarlas. Una de ellas es la fe histórica. Es una apreciación intelectual de la verdad, es decir, acepta las verdades de las escrituras como se acepta una historia. Puede ser el resultado de la tradición, la educación o la grandeza moral de la Biblia. Es decir, una persona puede creer realmente que todo lo que está en la Biblia es verdad, pero no necesariamente vivirla. O puede ser el resultado de una tradición, de que en su familia eso fue la creencia y como resultado él también la cree. O también lo puede tener como una referencia de la grandeza moral de la Biblia, creyendo que lo que contiene la Biblia tiene autoridad moral sobre el hombre. La otra es la fe milagrosa. Es la fe que tiene una persona que busca un milagro. En la actualidad, muchos se van tras este tipo de fe. Y por eso la gente se amotinan en las campañas de sanidad pensando en un milagro. Y cuando no resulta lo que esperaban y no son sanados y no se resuelven sus problemas económicos o familiares,
En ese momento le dan la espalda a Dios, porque fijaron toda una fe en milagros y no en Cristo. Por eso se sienten vacíos y decepcionados. Les falta la verdadera fe. Y esto es muy típico, muy clásico. Inclusive hay cristianos que evangelizan de esa manera. Y eso no quiere decir que sea una manera correcta. O sea, es una manera equivocada de presentar el Evangelio porque le dicen a las personas que se acerquen a Dios, que su vida va a cambiar y que todos sus problemas se van a solucionar. Y esa persona que está evangelizando así, le está diciendo mentiras a las personas. En ningún momento Dios nos permite una vida sin problemas. No hay una sola frase en las Sagradas Escrituras donde Dios prometa que sus hijos no van a atravesar conflictos, sino todo lo contrario. En repetidas ocasiones la palabra del Señor nos recuerda que es necesario que tengamos que padecer ciertas aflicciones, porque es necesario. Nosotros estamos en un constante entrenamiento. Y la verdad es que a veces nos encontramos como cristianos experimentando un problema tras otro. O sea, hay ocasiones en las que no termina un problema cuando ya llegó otro. Y no termina ese cuando ya está presente otro. Y uno pudiera decir, bueno, Señor, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo soy tu hijo, ¿por qué tengo que atravesar por estas circunstancias? Y lo tenemos muy claro en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando Él estaba a punto de ser sacrificado, Él en oración con su Padre le dijo, Abba Padre, si es posible que esta copa pase de mí. Pero no fue así. La aflicción y el sufrimiento tuvieron que llegar a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y así es en la vida del cristiano. En ocasiones tenemos que pasar aflicciones porque es necesario. Nuestra fe se tiene que ejercitar. Nuestra fe tiene que servir de ejemplo para los demás. Nuestro testimonio es poderoso para poder evangelizar a las personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero no es garantía de que Dios forzosamente tenga que manifestarse en milagros. Dios lo puede hacer, por supuesto que Él tiene poder para hacer eso y muchas cosas más. Pero no necesariamente Dios tiene que manifestarse en milagros. Si esos milagros llegan, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Pero si no llegan, es porque debemos de entender que los propósitos de Dios son otros. Lo vemos también claramente en la vida de José, cuando él tuvo que sufrir con sus hermanos y sufrió la traición de ellos, sufrió el odio de ellos, lo vendieron como esclavo y no llegaba un problema y no se terminaba un problema en la vida de José cuando ya llegaba el otro. José sufrió mucho y él podría haber dicho, bueno, ¿será que Dios existe? ¿O será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que Dios ya no me oye? Pero no, hermano, era todo lo contrario. Dios estaba en la vida de José y Dios lo llenó de paciencia, lo llenó de sabiduría, lo llenó de entendimiento para entender que Dios estaba obrando en su vida. Y al final,
José lo repite a sus hermanos. Todo el mal que ustedes pensaron contra mí, Dios lo encaminó para bien. Así que todo eso malo que le pasó a José, aparentemente mal, Dios lo estaba preparando para salvar a su pueblo, para liberar a su pueblo y llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, a la tierra de Gosén. Recordemos que Jacob y sus hijos, si no entraban a la tierra de Egipto, iban a morir de hambre. Había una sequía, había una escasez de alimentos y estaban condenados a morir. Sin embargo, José salvó a su pueblo. Todo es propósito de Dios. Todo es un plan perfecto que Dios tiene trazado desde la eternidad. Y debemos de creerle a Dios porque Él no se equivoca. Debemos de creerle a Dios en todas sus promesas cuando Él dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así que, hermanos, Dios actúa de maneras misteriosas, de manera que probablemente nunca lo vamos a poder entender. Pero Dios está llevando a cabo su propósito perfecto, sus planes perfectos en tiempo y forma. Dios nunca llegó tarde en la vida de José. La otra clase de fe es la temporal. Es el tipo de fe que no permanece. No puede sostenerse en el día de la prueba o persecución. No está fundada en un corazón regenerado por Cristo y no ama a Cristo. En Mateo 13, del 20 al 21, encontramos en la parábola del sembrador que la semilla cayó entre pedregal y no tuvo raíz, siendo de corta duración. La fe temporal regularmente está fundada en la vida emocional y no en la gloria de Dios. Por eso, hermanos, esto es muy importante. Nosotros como reformados, como presbiterianos, no hacemos llamados para la conversión, porque no es obra nuestra. La conversión no está en nuestras manos. La conversión está en el Espíritu Santo. Por eso, cuando a muchas personas en una campaña evangelística se les invita a que pasen al frente, puede ser que sean motivados por la emoción que están sintiendo en ese momento y entonces decidan dar ese paso de aceptar a Jesucristo, pero en realidad lo están haciendo por emoción, no por convicción, no porque realmente entiendan lo que significó para la vida del cristiano el sacrificio de Jesucristo y el compromiso que debe de existir por parte del cristiano cuando acepta a Cristo como su Salvador. Y la última es la fe salvadora. Esta es la fe verdadera. Cuando se cree en Cristo, la fe que da Dios para salvación y está enraizada en una vida regenerada, en la fe que ama y soporta la prueba por amor a Cristo. Esto es realmente la fe correcta, la fe salvadora. Cuando nosotros amamos realmente a Dios, cuando nosotros soportamos la prueba por amor a Cristo, por amor a su obra, por amor a Dios. De hecho, el amor a Dios, hermanos, es algo tan complejo
que ninguno de nosotros realmente lo puede hacer. Cuando la palabra de Dios nos llama y nos dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, la verdad es que esto no lo podemos hacer ni siquiera por un segundo, porque realmente no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Realmente nos amamos primero nosotros, antes que a Dios. Por eso pecamos. Un freno realmente para no pecar es el amor a Dios. Cuando nosotros realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces existe un freno en nuestra vida para no pecar, porque sabemos que estamos ofendiendo a Dios. Pero ¿qué sucede? Que le damos preferencia a nuestros deseos, que le damos preferencia a nuestras inclinaciones y a nuestros deseos carnales, porque nos amamos más nosotros, nos preferimos nosotros antes que a Dios. Y esto es algo que nosotros debemos siempre de pedirle al Señor que nos perdone, porque no lo amamos lo suficiente. Nos amamos más a nosotros mismos. Y esto es algo que nos impide el dejar de pecar. La fe que permanece. La fe verdadera inicia con el nuevo nacimiento. Es lo que Jesús dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. En Juan 3:7, renacer significa cambiar nuestra manera de ser, volver a ser, pensar, actuar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es llegar a la comprensión de la obra de Cristo en la cruz, lo que se convierte en un amor a Cristo, que murió por nuestros pecados. Esta enseñanza que encontramos en 1 de Juan 5, del 1 al 5, que enseña que el que cree en Cristo es porque ha nacido de Dios. Ama a Dios y al prójimo. Esa es la fe que vence al mundo, el pecado y las tribulaciones. Y también las pruebas del mundo son vencidas. Es la fe que por amor a Cristo lleva a ser un compromiso de fidelidad con el Salvador. La fe verdadera está centralizada en cumplir la voluntad de Dios. Es una fe de corazón que ninguna situación en el mundo va a hacer que cambie. Será atacada, pero nunca dejará de ser. El que tiene esta fe se fija solo en Cristo, nunca en las circunstancias, aplicándolo y practicándola en su diario vivir. Así es, hermanos. Esta es la fe que permanece. Cuando nosotros, a pesar de las tribulaciones, confiamos en el poder, en la misericordia y en el amor de Dios, y entender que lo que está sucediendo en mi vida es propósito de Dios para nuestro bien. Aunque no lo podamos entender, es para nuestro bien. Es necesario que tengamos que padecer ciertas aflicciones, porque ese es su propósito del Señor. Nos está preparando para mejores cosas. Nos está preparando para llevar a cabo sus propósitos, porque nosotros nos convertimos en instrumentos de Dios para salvación. Debemos de confiar en nuestro Dios. Debemos de creerle a Dios. Debemos de depositar toda nuestra confianza en Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para cumplir fielmente con su voluntad. Y ni las circunstancias ni los problemas podrán alterar nuestra fe en Jesucristo y en la salvación y en la vida eterna que Él prometió para cada uno de nosotros. Hermanos, la conclusión
es que afirmemos nuestra fe en aquel que murió y resucitó. Por amor. Él se merece nuestro amor, admiración, adoración y honra, porque Él lo dio todo por nosotros. Él dio su propia vida para salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué más podemos nosotros pedir si ya nos lo ha dado absolutamente todo? Y debemos de reflexionar, sobre todo en estas preguntas. ¿Qué tanto amo a Dios? ¿Y cómo le demuestro que le amo? Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Dios de toda gracia y de misericordia, te alabamos, Señor, y te glorificamos porque, Señor, porque eres bueno, porque no nos pagas, Padre, conforme a nuestras culpas, ni conforme a nuestro pecado, sino conforme a tu misericordia. Padre, perdónanos porque no te amamos lo suficiente, porque seguimos amándonos más a nosotros mismos. Queremos seguir satisfaciendo nuestros propios deseos y satisfaciendo los deseos de la carne. Ayúdanos, Señor, a amarte como tú te mereces. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las tribulaciones y los problemas de esta vida. Sabemos, Señor, que todo está dentro de tus propósitos. No los logramos entender. Pero, Padre, danos la paciencia, danos la seguridad y la certeza de saber que estamos en tus preciosas manos, en tus poderosos brazos, Señor. Y, Padre, nos abandonamos a ti, confiando plenamente, Señor, en que todo lo que haces es para nuestro bien. Es para llevar a cabo tus propósitos, y tus propósitos, Señor, tienen que ver con la vida eterna, la cual, Señor, nos has prometido a aquellos que creemos en el sacrificio y en el perdón de nuestros pecados, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas.